Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura de principio a fin es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. El Evangelio no es solo un mensaje de salvación como mi entrada al reino. No, el Evangelio es el mensaje que nos sostiene durante estemos en este mundo, ¿no? El Evangelio es ese mensaje transformador que nos ayuda a vivir en santidad todos los días, amén. No es como el básico del cristianismo, no es como solo el A del cristianismo, no, el Evangelio es del A a la Z que nos sostiene en nuestro caminar con el Señor, amén. Y hoy queremos hablarle de esto, cómo el Evangelio cambia nuestra visión de nosotros mismos. Entonces el apóstol Pablo se refiere a los gentiles. Dice que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. En el anterior viernes estuvimos hablando, ¿se acuerdan? De cómo el apóstol Pablo se identificaba, cómo esa visión del Evangelio lo hacía esclavo de Jesucristo. Y ahora Pablo está viendo cómo está viendo las características de quienes reciben esa carta, de los remitentes. Entonces vemos algunas características que Pablo menciona a los gentiles. Dice que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo, los amados de Dios y que son llamados a ser su pueblo santo. Vemos cómo Pablo resalta esas características en los gentiles, en quienes recibían esta carta. Entonces yo estuve estudiando qué significa los gentiles y dice que la palabra gentil en el hebreo goyi viene del griego enne, dice gentes, naciones. Con este término generalmente usado así en plural se designa a las gentes o a los no judíos que no pertenecían al pueblo elegido, a los incircuncisos. Se consideraban gentiles a los que no eran de la religión judía. También eran llamados paganos o los relacionaban con la idolatría. Entonces ya vimos como un poquito sobre qué significan los gentiles. Ahora quiero mostrarles ese contraste de cómo Pablo los llama. Los llama que son llamados a pertenecer a Cristo, que son amados por Dios y que son un pueblo ¿qué? Santo. ¿Ven cómo el Evangelio transforma la visión que tengo de las personas? ¿Cómo el Evangelio transforma mi identidad? Y estaba estudiando y decía que en el Antiguo Testamento los gentiles eran bastante, se notaba bastante esa división entre el pueblo de Israel y los gentiles, ¿no? Era muy notable, eran como apartados, como discriminados por su raza, por su manera de comportarse. Incluso encontré un versículo que está en Ezequiel 44, versículo 9, que dice: ningún extranjero penetre en el interior de la balaustrada y el recinto que rodea el santuario. El que sea sorprendido, a nadie deberá acusar más que a sí mismo de la muerte, que será su castigo. Cuando se refiere a extranjeros o incircuncisos, ¿se estaba refiriendo a quién? A los gentiles. O sea, cualquiera que entrara a la puerta del santuario que fuera gentil, merecía ¿qué? La muerte.
también había otro mandamiento que decía que cualquiera del pueblo de Israel que se casara con una esposa gentil, también merecía ¿qué? Castigo, y era mal visto. Y yo cuando leo a Pablo diciéndole estas cualidades a los gentiles, digo, wow, diga conmigo, wow, qué guay. Les dice que son propiedad de Cristo. Les dice amados de Dios y les dice pueblo santo. Y yo digo, wow. Porque Dios me enseñaba y comenzaba a estudiar varios versículos donde hablaba de los gentiles y nosotros somos esos gentiles, amén. Nosotros no venimos de ese linaje de Israel, nosotros somos otro pueblo que por su gracia Él nos escogió y también nos incluyó dentro de ese paquete de salvación. Y como de alguna manera también estuve viendo en el Nuevo Testamento cuando la mujer cananea, ¿se acuerdan? Le pide ese milagro a Jesús y Jesús dice, yo no vine por ustedes, vine por el pueblo de Israel, pues también ella pertenecía al grupo de los gentiles. Entonces me imagino la condición de los gentiles en ese momento y me pongo a pensar cómo ellos estaban sintiendo en esa condición de rechazo, de discriminación, de apartados de lo cristiano, de una religión, de una creencia. Pero con el tiempo nos damos cuenta que Israel no acepta el mensaje de Dios, ¿es cierto? Eso dice la Biblia. Entonces, por no aceptar el mensaje de Dios, Dios extiende su misericordia a otras naciones. Y dentro de esas naciones somos nosotros, amén. Y dice Hechos 13, 44 al 46. Era necesario anunciaros a vosotros en primer lugar la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los judíos. Pero ya que la rechazáis y vosotros mismos no os consideráis digno de la vida eterna, mirad que nos volvemos ¿a quiénes? A los gentiles. Y vamos rapidito a Romanos 9, 16. Le voy a leer Romanos 9, 16 y 25. Dice, por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Con respecto a los gentiles, Dios dice, versículo 25 es, Dios dice en la profecía de Oseas, a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo y amaré a los que antes no amaba. ¡Guau! ¿Se imaginan eso? Que nosotros pasamos de ser ese pueblo pecador, que no teníamos acceso a la presencia de Dios, que éramos menos, que más rechazados por nuestros pecados. Pero gracias a su misericordia, hoy somos llamados propiedad de Cristo, amados de Dios y pueblo santo. Amén. No es por algo que hicimos, dice, porque no depende el que quiera o el que corra, sino el que Dios tenga misericordia. Amén. Alguna vez me preguntaban y me decían, Sharon, ¿qué pregunta le harías a Jesús? Y yo le diría, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué a mí entre tantos, no? Porque a mí cuando hay otros más capacitados, cuando hay otros con más habilidades, ¿por qué a mí? Y este versículo me respondía por mi misericordia. Y Dios tuvo misericordia. Los gentiles merecían ser llamados pueblo de Dios, amados de Dios, propiedad de Dios. No, pero hay algo, hermanos, que se llama misericordia, que no nos da lo que merecemos. Y en respuesta a eso nos abraza y nos hace suyos. Amén. Y hoy quiero mostrarle cómo el Evangelio transforma nuestra visión de nosotros. Porque a veces tenemos o un alto concepto de nosotros, o a veces un bajo concepto de nosotros. Pero Dios quiere que tengamos el concepto, la visión con la que Él nos ve. Amén. No sé usted cómo se ve en este momento. Quiero hacerles la pregunta, ¿cómo se ve usted? ¿Cuál es su identidad? Muchas veces, a veces decimos, sí, soy hijo de Dios, pero a veces usamos esas cualidades de misericordia que Dios nos ha dado para sentirnos superior a otros. Entonces, yo soy cristiano, yo soy pueblo santo, yo soy propiedad de Dios, no me junto, ¿no? Tú eres un mundano pagano.
Hermano, también somos de la misma raza de gentiles. No somos más que otros. Todos somos aceptados por misericordia. O a veces tenemos un bajo concepto de nosotros. No, soy tan malo que no merezco a Dios. He pecado tanto que ni siquiera Cristo puede salvarme. He hecho esto en mi pasado que ni siquiera la sangre de Cristo puede limpiarme. Eso es una falsa humildad, porque la sangre de Cristo borra toda maldad. Amén. Entonces quiero animarle a que podamos vernos a través del lente del Evangelio, a través de la misericordia, a través de lo que Cristo hizo en nosotros. A veces yo lucho con eso porque hay algo, quizás los cristianos no luchamos muchas veces con pecados visibles, pero hay pecados que son más peligrosos, como el orgullo, la arrogancia, la envidia, como estos pecados que no podemos ver, pero que son peligrosos. Y yo debo recordarme, Romanos dice como, hay un versículo que me encanta que dice como, no se crean tan importantes como para no tener una conversación con la gente común. Y yo digo, no me encantaría estar a gente que me hable de teología y de Biblia y qué genial, pero el Evangelio me lleva a decir, es por gracia, no hiciste nada para merecerlo. Y eso, ese amor, esa compasión también me lleva a ponerme en la posición del otro. Amén. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, por amor a los judíos, me dice qué? Judío. ¿Qué tal si nosotros por amor a la gente rebajamos nuestro alfabetismo bíblico y podemos conversar de una manera natural? Amén. Entonces, otra pregunta que veíamos en estos versículos es cómo el Evangelio transforma mi visión de los no creyentes. Si seguimos leyendo en el versículo 8 dice, ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Diga conmigo, en todas partes del mundo. Yo me imagino por los canales de televisión, por los periódicos, por todo lado, hablando de la fe que tenían los gentiles. O sea, su fe tenía un alcance global. Yo digo, qué tremendo, que antes era un pueblo excluido y ahora todo el mundo está hablando de la fe. Porque cuando somos salvos por gracia, porque cuando entendemos la misericordia con la que hemos sido alcanzados, no podemos callar lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Cuando tenemos un entendimiento de lo que Cristo hizo, nuestra fe es pública, no es privada, no podemos vivir eso en secreto, amén. Cuando yo me pongo a pensar, ¿cómo pasé de ser rechazado, de que me castigaran, de que no podía entrar a la presencia de Dios, a hoy ser amado por Dios? Eso produce en mí proclamar y gritar lo que Cristo hizo en la cruz, amén. Entonces vemos que la visión del Evangelio transforma cómo veo a los que no creen aún en Jesús. Yo quiero que se pregunte eso hoy. ¿Usted cómo ve a esa persona que es diferente a usted? Que se viste diferente, que piensa diferente. Nosotros una vez tuvimos como un evangelismo, hacíamos en un parque Olaya, se llamaba, era un parque donde iban filósofos, artistas y personas con unas creencias que usted jamás las ha escuchado en su vida, literal. Creencias muy tremendas. Y como algunos decían, no, yo creo que en el dinosaurio y con su religión y todo esto, y podíamos seguir conversando. Y a veces no sé usted qué siente cuando alguien piensa diferente a usted, se viste diferente. ¿Cuál es su reacción inmediata? Evaluémonos. ¿Cómo reaccionamos? ¿Será que de una decimos, esto es lo correcto? ¿O no te voy a hablar porque piensas diferente a mí? Porque tu pasado te condena. ¿Cómo reaccionamos con esta clase de personas que aún no son creyentes? Los gentiles, ¿qué hacían? Hablaban y compartían su fe, y no a pequeña escala. Su fe tenía un alcance global, amén. Y me llama mucho la atención de que aquí dice que hablaban de su fe, que en todas partes se habla de su fe. Quiero preguntarte, ¿en tu trabajo se habla de la fe que tienes en Cristo?
En tu familia se habla de la fe que tienes en Cristo. En la calle tus vecinos hablan de la fe que tienes en Cristo. O solo hablan de, ay, él es cristiano y no se junta con nadie. No, él es cristiano y no le gusta nunca salir a trotar con nosotros porque no creemos igual que él. ¿Cómo vamos a ganar al mundo, no? ¿Cómo vamos a ganar a los vecinos si nos seguimos escondiendo o huyendo? Porque no soportamos que la gente sea diferente a nosotros. Queremos tener una uniformidad y Dios no quiere eso. Dios quiere unidad, no uniformidad. Amén. Y yo le contaba a la hermana Auri, en Colombia vimos una serie de paros y protestas súper fuertes casi durante 2 meses. Era protestantes contra policías, policías contra protestantes. Y entonces Colombia estaba dividida. Unos apoyaban a los policías, otros a los protestantes. Y yo, Dios mío, ¿a quién apoya? Fue como, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero eso me guiaba. Y vamos a Romanos 7, versículo 18. Se los leo. Romanos 7, versículo 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Versículo 24, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. ¿Alguna vez usted se ha sentido en esa condición? Quiero hacer lo bueno, pero no puedo hacerlo. Incluso tenemos que pasar por una serie de meditaciones de la Biblia, de ayunos y oración y meternos la palabra para que eso pueda dar fruto en nuestra vida. Y que Cristo, abrazar esa libertad que tenemos en Cristo. Ahora, imagínense usted la persona no creyente que no sabe nada de Cristo, que no conoce nada de la verdad, y nosotros demandar en esa persona una vida de santidad. Es imposible. Dios me enseñó eso. No puedes demandar frutos si no has sembrado la semilla del evangelio. No le puedo demandar al policía que trate bien a los protestantes si no les iba a predicar primero, amén. Porque no es suficiente para ellos saber lo que está mal, porque dentro de sus vidas hay una naturaleza pecaminosa. No puedo demandar que hagan lo correcto porque no tienen la libertad que Cristo ofrece. Entonces Dios me guiaba, pues predícales el evangelio. ¿Quieres un comportamiento diferente en tus vecinos? Predícales el evangelio. ¿Quieres un comportamiento diferente en tu familia? Predícales el evangelio. ¿Quieres ver un comportamiento diferente en los jóvenes de Torremolinos? ¿Qué hacemos? Predícales el evangelio, amén. No podemos estar juzgando, es que esa persona escucha esa música, es que esa persona se viste así, es que esa persona habla de este y del otro. No, hermano, no demandemos frutos de santidad en personas que no hemos sembrado la semilla de la verdad. ¿Cuál es tu relación con los no creyentes? Nosotros muchas veces aparentamos una apariencia de piedad, pero escondemos dentro de nosotros crítica, juzgar, hipocresía. ¿Les pasa o no les pasa? A mí me pasa. Por eso todos los días tengo que ir al evangelio y recordarme quién soy. O sea, hermana, usted no hizo nada, usted, mejor dicho, salvado por misericordia. Y me gustaría que fuéramos a Romanos. No, perdón, Romanos no. Vamos pero les digo. Ay, santo. A Gálatas 2:11.
Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Todo lo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los no creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica, esta dice mi versión eso, tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía. Pedro incluso Bernabé se dejaron llevar por esa hipocresía. Versículo 14, cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, porque ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir tus tradiciones judías. Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Cristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Entonces vemos que alguna de nuestros comportamientos suelen ser estos: la crítica, la hipocresía. Y me encanta porque dice, cuando lo confrontó Pablo, dice, ellos no seguían la verdad del evangelio. La crítica, la hipocresía no son conductas que revelan un entendimiento del evangelio. Y cuando yo choco con eso y cuando yo soy redargüida, yo tengo que ir a Cristo y decir: Señor, revélame tu mensaje. Revélame tu misericordia, revélame que fui justificada por gracia, que fui justificada por fe. No quiero demandar en otros algo que tú no demandaste para yo ser salva. Amén. Entonces vemos, muchos de estos comportamientos no son acordes al mensaje del evangelio que transformó nuestra vida. Entonces me gustaría que te preguntaras, ¿cuál es mi visión con los no creyentes? ¿Cuál es mi relación cuando veo algo que es diferente a lo que yo creo? ¿Estoy dispuesto a ir a predicar? ¿Estoy dispuesto a ir a amar? ¿Estoy dispuesto a sembrar esa libertad que Cristo me dio? ¿O me limito a juzgar y hablar hipócritamente de esa persona? Entonces, cuestionémonos en qué situación de entendimiento estamos del evangelio. Amén. Entonces mi hermana Sharon compartía que tres formas de que el evangelio cambia nuestra visión. Entonces, primero, ¿de quién? ¿La visión de quién? De nosotros mismos como personas. La visión acerca de quién más? De la iglesia. Y vamos a ver cómo el evangelio transforma mi visión. Sharon habló del individuo y del mundo, mi visión de posición de hijos como iglesia hacia el mundo. Y ahora vamos a ver nosotros en comunidad cómo el evangelio, ese buen mensaje de Cristo Jesús, transforma nuestras relaciones como iglesia. Amén. Quería algo que Sharon hablaba y decía que ¿por qué eran conocidos la iglesia romana? ¿Por qué dice Pablo ahí en su carta que ellos eran conocidos? Porque hacían muy buenas obras, ¿cierto? Porque era el que tenía el grupo de alabanza así más pro, las luces más chéveres, porque eran los que hacían las campañas evangelísticas más poderosas. Eran conocidos ¿por qué? Por su fe, por la fe en Cristo Jesús. Y con Sharon hablábamos y decíamos que cada país o cada nación tiene como una forma de identificarse, ¿no? Entonces normalmente los colombianos nos ven y nos dicen, ay, es que ustedes son súper alegres, súper... Y nosotras con Sharon... cero espontánea, cero. Pero digamos que la cultura colombiana es conocida como una cultura muy alegre, muy festiva, ¿no? Las personas del exterior las vemos como personas, primero son muy puntuales, ¿no? O sea, nosotros en nuestra concepción es como tenemos que ser puntuales, son muy puntuales, son muy ceñidos a las reglas. Entonces, cada nación o cada país tiene algo que la identifica. Y me impresionaba ver cómo una iglesia
en ese tiempo, una iglesia que era conformada por gentiles y por judíos, y Sharon explicaba todo lo que demandaba esa integración de dos pueblos diferentes, ¿no? Entonces, como una iglesia conformada de esa manera estaba haciendo testimonio de su fe en todo el mundo. Y eso me llevaba en la palabra una vez a un versículo que siempre me ha encantado, que está en Juan 13:35, y dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. ¿Cómo es la forma que Cristo Jesús dice que su iglesia va a ser conocida delante del mundo? Si nos amamos, si tenemos amor los unos por los otros. Entonces hay muchas, y la palabra dice: permanece en la fe, la esperanza, el amor, pero el mayor de todos es el amor. Entonces el amor es ese vínculo perfecto, y me encanta y quisiera ser de esas personas que vean otra, que el mundo vea y pueda decir: wow, esa chica, que no digan comparte la palabra bien, o mira, hace misiones, o hace tal cosa, o cocina súper rico, o cómo sirve, sino que puedan decir qué les gustaría que las personas dijeran acerca de nosotros como iglesia. En mi iglesia compartí en una oportunidad con alguien el concepto que las personas de afuera tienen de nosotros. Y yo hice el ejercicio de preguntarle a muchas personas de la iglesia, hermanos de la iglesia y personas no creyentes, compañeros de mi trabajo, y me impactó mucho que una compañera decía: es un lugar de un grupo de personas que van cada domingo, se reúnen, comparten un tema y se vuelven a ver el otro domingo. Se supone que ellos deberían demostrar amor y hacer buenas obras, pero nunca lo he visto. Fue como muy sincera al exponer cómo estaba viendo la iglesia en el lugar donde estábamos. Y mi pregunta es ¿cómo nos está viendo hoy el mundo? ¿Cómo observa el mundo? ¿Nos estamos amando? Verdaderamente a veces pensamos en muchas formas de llegar a las personas, pero acá Jesús nos da la estrategia de evangelismo más grande. El amor que tengan los unos por los otros será la prueba ante el mundo, que son mis discípulos. Y ahora quiero que miremos cómo el evangelio transforma nuestra relación con nuestros hermanos dentro de la iglesia. Quiero que se pregunte, ¿ustedes qué piensan que motivó a Pablo a querer ir a visitar esta iglesia en Roma? ¿Por qué Pablo quisiera ir a un lugar? O sea, Pablo hacía misiones por todo el mundo, por toda Europa en este tiempo. ¿Qué lo motivaría a él a querer visitar esta iglesia?